El sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal es el conjunto de pesas y medidas que se derivan del metro. Es un conjunto de unidades que engloban múltiplos y submúltiplos de 10. Estas unidades son longitud, capacidad y masa. Longitud. Mide la distancia entre dos puntos. La unidad fundamental es el metro. El metro corresponde a la distancia entre dos marcas hechas sobre una barra de platino e iridio que se conserva en París. Estas dos marcas corresponden a la 10.000.000ª parte de la cuarta parte del meridiano terrestre. O también, más tarde, se tuvo en cuenta la longitud de onda en el vacío de la radiación luminosa del átomo de Krypton 86, y el metro es 1.600.763,73 veces esa longitud de onda. Capacidad. La capacidad es el volumen interior de un recipiente. La unidad fundamental es el litro, y el litro es la capacidad de un cubo que mide 1 decímetro de arista. Masa. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo cualquiera. Comúnmente hablamos de peso, pero esto implica tener en cuenta, además, la fuerza con que la Tierra atrae a ese cuerpo. La unidad fundamental es el gramo. El gramo es el peso aproximado de 1 centímetro cúbico de agua destilada a 4 grados centígrados de temperatura. Por lo tanto, las unidades fundamentales que consideraremos serán: para la longitud, el metro; para la capacidad, el litro; y para la masa, el gramo. Las unidades fundamentales a veces son demasiado pequeñas y otras demasiado grandes. Por eso se crearon los múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son más grandes que las unidades fundamentales. Se expresan colocando delante de la unidad fundamental las voces griegas deca, hecto y kilo. El prefijo deca se usa para unidades 10 veces mayor que la fundamental. Para las medidas de longitud será decámetro, para las de capacidad será decalitro y para las de masa será decagramo. El prefijo hecto se usa para unidades 100 veces mayor que la fundamental. Así tendremos hectómetro, hectolitro, hectogramo. Y el prefijo kilo se usa para unidades 1000 veces mayor que la fundamental. Entonces tendremos kilómetro, kilolitro, kilogramo. Por lo tanto, en nuestra tabla debemos agregar los múltiplos, que para las medidas de longitud son decámetro, hectómetro y kilómetro. Para las medidas de capacidad son decalitro, hectolitro y kilolitro. Y para las de masa, decagramo, hectogramo y kilogramo. Los submúltiplos son más pequeños que las unidades fundamentales. Se expresan colocando delante de la unidad fundamental las voces griegas deci, centi y mili. El prefijo deci se usa para unidades 10 veces menor que la fundamental. Entonces, para las medidas de longitud será decímetro, para las de capacidad decilitro y para las de masa decigramo.
El prefijo centi se usa para unidades 100 veces menor que la fundamental. Así tendremos centímetro, centilitro, centigramo. Y el prefijo mili se usa para unidades 1000 veces menor que la fundamental. Y tendremos milímetro, mililitro, miligramo. Por lo tanto, en nuestra tabla debemos agregar los submúltiplos que, para las medidas de longitud, serán decímetro, centímetro, milímetro. Para las medidas de capacidad son decilitro, centilitro y mililitro. Y para las de masa, decigramo, centigramo, miligramos. ¿Cómo cambiamos de unidad? Para poder hacerlo correctamente, tendremos que usar una de las 3 tablas que armamos. Además, deberemos tener en cuenta si pasamos de una unidad mayor a una menor o al revés. Si vamos de izquierda a derecha, deberemos multiplicar, y si vamos de una unidad menor a una unidad mayor, tendremos que dividir. Pero, ¿por cuánto multiplicamos o dividimos? Multiplicamos o dividimos por el 1 seguido por tantos ceros como puestos separan a las unidades que se consideran. Veamos algunos ejemplos. 8 kilómetros a metros, 25 litros a centilitros y 2,6 gramos a miligramos. Veamos el primer caso. Kilómetros a metros. Se trata de medidas de longitud, por lo tanto usaremos la primera tabla. Tenemos que pasar de kilómetros a metros, colocamos un 1 en kilómetros y para llegar a metros paso por hectómetros, pongo un 0, decámetros, otro 0 y llego a metros, otro 0. Formamos el número 1000. Como vamos de izquierda a derecha, deberemos multiplicar 8 por 1000, que es igual a 8000. Entonces, 8 kilómetros a metros es igual a 8000 metros. Veamos el otro ejemplo. 25 litros a centilitros. Litros y centilitros son medidas de capacidad. Por lo tanto, usaremos la segunda tabla. Tenemos que pasar de litros a centilitros. Escribimos 1 en litros, 0 en decilitros, 0 en centilitros. Se formó el número 100. Como vamos de izquierda a derecha, deberemos multiplicar. 25 por 100 es igual a 2500. 25 litros a centilitros es igual a 2500 centilitros. Miramos el último ejemplo. 2,6 gramos a miligramos. Gramos y miligramos son medidas de masa. Por lo tanto, usaremos la tercera tabla. Tenemos que pasar de gramos a miligramos. Colocamos 1 en gramos, 0 en decigramos, 0 en centigramos y 0 en miligramos. Como pasamos de una unidad mayor a una menor, tenemos que multiplicar 2,6 por 1000
Escribimos el 2 y el 6, luego le agregamos los 3 ceros del 1000 y finalmente, como 2,6 tiene una cifra decimal, debemos poner la coma para tener una cifra decimal. 2,6 gramos a miligramos es igual a 2600 miligramos. Veamos otros ejemplos. 3248 metros a kilómetros, 3,8 centilitros a decalitros y 47,5 gramos a hectogramos. En el primer caso, debemos pasar de metros a kilómetros. Usaremos la tabla de medidas de longitud. Tenemos que llegar a kilómetros. Escribimos 1 en kilómetros, 0 en hectómetros, 0 en decámetros y 0 en metros. Como tenemos que ir de una unidad pequeña, como es el metro, a una unidad mayor, como es el kilómetro, deberemos dividir. 3248 dividido 1000. Escribimos el número 3248 y como 1000 tiene 3 ceros, contamos 3 lugares de derecha a izquierda. 1, 2, 3 y escribimos la coma decimal. Entonces, 3248 metros a kilómetros es igual a 3,248 kilómetros. En el segundo ejemplo tenemos medidas de capacidad. Usaremos la tabla correspondiente. Tenemos que ir de centilitros a decalitros. 1 en decalitros, 0 en litros, 0 en decilitros, 0 en centilitros. Formamos el número 1000. Pero como iremos de centilitros a decalitros, deberemos dividir por 1000. 3,8 dividido 1000, escribimos el 38 y como 1000 tiene 3 ceros, correremos la coma decimal 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3 y ubicaremos la coma decimal. Los lugares vacíos los completamos con ceros. 3,8 centilitros a decalitros es igual a 0,0038 decalitros. Y el último ejemplo tiene medidas de masa. Escribimos la tabla correspondiente. Tenemos que ir de gramos a hectogramos. Ubicamos 1 en hectogramos, 0 en decagramos, 0 en gramos. Tenemos que ir de gramos a hectogramos. Por lo tanto, vamos de derecha a izquierda y deberemos dividir. 47,5 dividido 100. Igual, escribimos el número 475 y, como 100 tiene 2 ceros, corremos la coma 2 lugares hacia la izquierda. 1, 2 lugares y escribimos la coma y debemos agregar un 0 delante de la coma decimal. 47,5 gramos a hectogramos es igual a 0,475 hectogramos. ¿Te gustó? ¿Te fue útil? Dame un like y suscríbete, así sabrás de otros videos que publique. ¿Tenés otras dudas? Visita mi blog
Matemática con Inés. ¿Dónde? En matemáticaconinés.blogspot.com, donde encontrarás la teoría de los videos, ejercicios para practicar y además te dejaré la respuesta y la solución. También podrás dejarme tus inquietudes en contacto. Si tenés sugerencias de temas u otras dudas, podés escribirme a matemáticaconinés@gmail.com.